Saludos a todos desde Varaždin en Croacia y les invito a ver otro recorrido más en una ciudad completamente desconocida por todos, pero bellísima. Y esta es la postal principal de Varaždin, la fortificación o el pequeño castillo de la ciudad. Está en pleno centro de la ciudad y se puede caminar o ingresar a él, o también se puede hacer una vista por todos los extremos, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Al fondo está el centro de la ciudad. Alcanzan a ver, es una zona muy bonita, verde, y sobre esa colina vamos a ir subiendo para tener vistas del entorno y alrededores. Espero que les guste esta historia. Comenzamos. Bienvenidos. Comenzamos la subida para que vean la perspectiva del castillo. Voy a caminar un poquito más rápido para tomar ventaja de turistas que hay, para que observen la perspectiva que se va teniendo. El día, por fortuna, está templado, con un cielo gris, no hace mucho frío y es una hora mágica porque todo se ve a plenitud. Esto marcaría lo que es el centro de la ciudad y desde aquí podemos ver el castillo y los alrededores. Hay varias rutas. Si me voy por esta zona, está lo que es la ciudad antigua, donde van a distinguir varias torres de iglesia. En este cerro, observen una de las vistas más bonitas que van a ver de Varaždin. Y voy a seguir caminando para que se fijen en el entorno, los laterales y la parte de atrás de esta fortificación. Este es el camino que nos va marcando seguir. Está muy agradable, es bastante seguro porque hay un montículo aquí que nos dice que hay una caída pronunciada, como aquí. Si yo me asomo por este lado, voy a ver jardines y voy a ver algunas casas antiguas que hay en el centro de la ciudad. Si continúo, sería un sendero circular que va bordeando ese castillo o fortificación que les mostraba. Muy agradable el caminar y es el sitio en el que muchos jóvenes de la ciudad vienen a pasar sus momentos después de secundaria, de las clases. Ya justo estamos llegando a la parte de atrás de lo que es esta fortificación. Observen la planicie que hay, el camino, planicie. Eso ya sería saliendo de la parte antigua. Otra de las vistas que hay, la ciudad antigua, que la vamos dejando al fondo. Y es una caminata que se puede hacer fácilmente en unos 20 minutos. La recomiendo para todos. No hay ningún problema de tener vértigo, ya que el espacio es bastante ancho para caminar y la altura, aunque puede ser unos
15, 20 metros nos permite caminar con seguridad. Y continuando el recorrido por este sendero circular, en realidad es una especie de cuadrangular, sigo por los alrededores de la Fortaleza Castillo. No cambia el panorama, solo la perspectiva de ver esta edificación. A los alrededores se ven casas de más de 200 años, otra iglesia. Es una ciudad relativamente plana. Si nos vamos a las afueras de la ciudad, los edificios de más de 5 plantas están a 2 kilómetros. Voy a seguir caminando. Tiene 4 esquinas esto, y se observan algunas sillas para que la gente venga a sentarse. Está cayendo la tarde, muy bonita la tarde, porque ha sido un día bastante agradecido con el clima. Hay unos noviecitos, no vamos a interrumpir momentos de amor. Y seguimos el panorama. Esta es la vista desde una de las esquinas de lo que es la colina que bordea la fortificación. Un viernes por la tarde, completamente quieto esto. Miren la tranquilidad y los senderos. Está muy bien conservado este sitio. Ya en esta última parte del sendero vamos cerrando lo que es el recorrido alrededor. Siempre hay espacios para jugar con los perros, las mascotas. Hay 2 sitios de ingreso, una parte este y otra oeste. Y el atardecer, como ven, es precioso. Provoca venir a caminar y a desconectar. Y descresta porque uno se puede desconectar en plena ciudad de lo que es el sonido, el comercio, un poco de ruido. En realidad la ciudad no tiene mucho ruido. Varaždin es bastante tranquila y es muy pequeña. Se puede ver fácilmente en 2 días. Y en este punto de la visita llegamos de nuevo a la entrada del castillo de Varaždin, y en este momento vamos a visitarlo brevemente, contando que esta es una fortificación defensiva que se comenzó a construir en el siglo XIV con el fin de proteger la ciudad de invasiones turcas. Aunque es una edificación pequeña, solo se terminó de construir 3 siglos después, por lo que se aprecian partes góticas y renacentistas en su arquitectura. Para llegar al castillo se camina un poco por un amplio jardín del que en esta época del año se cambian las flores del sitio, manteniendo el ambiente, por lo que no hay ninguna nueva construcción en los alrededores. Se puede notar mientras me voy acercando que al castillo se le realizan adecuaciones, ya que estas edificaciones suelen sufrir de humedades en sus paredes externas y requieren de cuidados permanentes para seguir siendo el sitio más emblemático de Varaždin. La entrada al castillo la puedes hacer de 2 formas. Una es la gratuita, que de forma parcial solo puedes visitar un sector del patio interno del que te puede llevar una idea del por qué era una fortaleza defensiva en sus primeros tiempos, además de caminar por algunos pasillos y ver 2 salas de objetos en la planta baja, además de un pozo central del que, como es tradición en muchos lugares medievales como estos, la gente tira monedas a ellos para pedir deseos. La otra manera de visitar el castillo es que puede ser al completo, pero tienes que pagar una tarifa
que además te garantiza ver los pisos superiores, donde se ubica el Museo de la Ciudad. Allí se guardan elementos y cultura de los últimos 5 siglos de esta región norte de Croacia. Como llegué tarde al castillo, no ingresé, por lo que me quedé con esta idea de un sitio que hoy exhibe la historia de Varaždin, además de la arquitectura de uno de los castillos más vistosos que van a encontrar en toda esta región de Croacia. Ya está cayendo la tarde y con esto voy despidiendo un programa de Estado Natural Viajero, recorriendo los extremos o límites o bordes de esta fortificación, castillo o fortaleza de Varaždin. Espero que les haya gustado este programa. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y de todo se puede hacer turismo, de una caminata, de un museo, de una calle, de un restaurante, de una cafetería, de todo. Y esa es la idea con este canal, mostrarles cómo hago turismo de una forma sencilla. A los que se identifican con esto, adelante. A los que no, hay más ofertas en todo lugar. Hasta pronto, chao, y disfruten de cada momento como si fuera el último. Chao.